Buenos días, hermanos. Vamos a meditar brevemente en este capítulo y como contexto general del libro de los Reyes, incluyendo el primero y el segundo libro, podemos decir que estos dos libros se pueden dividir en tres secciones. Del capítulo 1 al 11 del primer libro tenemos la edad de oro del pueblo de Israel o del reino de Israel. Del capítulo 12 del primer libro de Reyes al capítulo 17 del segundo libro de Reyes tenemos el reino dividido, y los últimos capítulos del 18 al 25 de segundo de Reyes son los últimos días del reino de Israel. Así que eso significa que ahorita estamos en una sección en la que la división del reino, el reino dividido, la división entre el reino del sur y el reino del norte es un tema central. Después de la edad de oro, el reino de Israel fue fracturado, es decir, después de que Jehová se había mantenido fiel a su pacto y había establecido a David a un rey conforme a su corazón, y después de que había afirmado y confirmado el reinado de Salomón su hijo, comienza una caída en picada. El reino de Israel comienza a parecerse más al reino de los paganos, y el corazón del pueblo escogido de Dios comienza poco a poco a deslizarse y apartarse del pacto de Dios. Y como ahora hay dos reinos por causa del pecado y la insensatez de los hombres, esta sección del libro de los Reyes no solo es una espiral descendente de pecado, sino también es una especie de laberinto confuso, porque el autor nos está narrando acerca del rey de Judá y luego acerca del rey de Israel, y parece, para nosotros él está entretejiendo su historia de una manera que se puede tornar muy compleja para nosotros. Y como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, aquí es donde se vuelve necesario no perder de vista la historia más grande, que está por encima de los pequeños relatos y los abundantes detalles. Entonces, en pocas palabras, no debemos perder de vista el plan redentor de Dios, ni sus pactos, ni sus promesas, porque de otra manera nos vamos a perder del enfoque principal del libro de los Reyes. Y en ese sentido, debemos recordar, hermanos, que originalmente había un reino que tenía el propósito de representar el reino de Jehová en la tierra. Ese era el propósito por el cual Jehová había levantado a David. Entonces, en cierto sentido, él buscaba restaurar lo que el primer rey había destruido. Recuerdan que ya hemos mencionado que Adán era un rey que tenía que gobernar la tierra, tenía que sojuzgarla, y por causa de su caída él destruyó todo eso. Entonces, el reino de David era una especie de de imagen de cómo Dios estaba restaurando su reino entre nosotros. De manera que Jehová ya había puesto a su rey escogido conforme a su corazón, el cual tenía la tarea de sojuzgar la tierra y de extender su reino. Y también ya le había dado a David esta promesa de que su trono permanecería firme para siempre, aunque sus descendientes estaban obligados a obedecer y mantenerse fieles al pacto. Pero cuando vino la división del reino, hermanos, vimos que el reino del norte fue el primero que se apartó, el primero que rompió el pacto. ¿Se acuerdan cómo vimos que Jeroboam levantó estos ídolos y los llamó: este es Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto? Se estaba rebelando en contra del pacto de Jehová. Y por así decirlo, Jeroboam se convirtió en el prototipo o en el modelo más representativo de la apostasía y la traición, y por eso se le menciona varias veces en este libro como el modelo de la apostasía, como él siguió los pasos de ese hombre. Entonces, lo que vemos después es que el reino del sur no se queda atrás.
Y ya desde el capítulo anterior, el autor de Reyes nos está dando a entender que el reino de Judá, el reino del sur, está siguiendo los pasos del reino del norte, Israel. Y si recordarán en el capítulo anterior, en los versículos 22 al 27, dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. Y también se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Y en este pasaje, hermanos, yo creo que encontramos la esencia de todo el problema que tenemos en esta sección del libro de los Reyes. Este breve pasaje que acabamos de leer, en este breve pasaje el autor está anticipando la caída de estos dos reinos, está declarando su pecado, cómo se apostataron, cómo se prostituyeron con las naciones paganas, y está dando señales anticipadas de lo que sería el cautiverio y la miseria que sufrirían por causa de su apostasía. Al decirnos el autor de Reyes que el rey de Egipto invadió y saqueó al reino de Judá, estaba prefigurando el destino final que tendría Judá e Israel por causa de su apostasía. Pero al decirnos también que se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de eso Roboam puso escudos de bronce, el autor de Reyes nos está diciendo casi de manera poética que la gloria que antes tenía el reino de Israel, que todo ese esplendor que Jehová les había dado, les estaba siendo arrebatado y lo estaban perdiendo de manera gradual. Se estaba desvaneciendo la gloria del pueblo de Israel, que prácticamente estaba perdiendo su brillo y su esplendor, como si se tratara de una gran antorcha que antes alumbraba con gran esplendor y ahora se estaba apagando. El pueblo había sido despojado del oro y de los tesoros reales como una señal de que su gloria y el esplendor de la mano de Jehová ya no estaba con ellos, se estaba desvaneciendo, y Jehová estaba molesto con ellos. Pero ellos parecían no darse cuenta, hermanos. Ellos inmediatamente se esforzaron por guardar las apariencias y por guardar la pompa y las formas externas, y sustituyeron todo eso con bronce, como para guardar la apariencia, para que no se viera que estaban perdiendo el respaldo de Jehová. Y en ese sentido, toda esta sección del libro de los Reyes va a estar contrastando así a los reyes para mostrarnos cómo el brillo o la gloria y el resplandor del reino de Dios en la tierra se estaba apagando por causa del pecado de los hombres, y cómo ellos se estaban encaminando hacia las tinieblas y hacia su exilio y su esclavitud. Y en ese contexto, este capítulo nos narra acerca de varios reyes, y a veces nos habla de un rey de Israel y a veces nos habla de un rey de Judá, y dice ejemplos tales como: Abiam anduvo en todos los pecados de su padre que había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David su padre. O también dice que Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante Jehová. Y así nos va narrando cómo los reyes van deteriorando el reino de Dios en la tierra. Pero en ese contexto de decadencia y de gran oscuridad nos dice algo asombroso. Dice: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara
en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Y creo que esa es la médula de nuestro capítulo, hermanos, que a pesar de todo el pecado y de toda la apostasía del pueblo, a pesar de que ellos habían menospreciado a Jehová al grado de comenzar a extinguir la luz que Él les había dado, nos dice la Escritura, Jehová su Dios le dio lámpara. Y quiero que meditemos en eso, hermanos. En otras palabras, Jehová el Dios fiel y verdadero no apagó el pábilo que humeaba. Jehová el Dios bueno y misericordioso se agradó en mantener viva la esperanza y preservar el trono de David. Pero ¿por qué hizo esto Jehová? No por la fidelidad de David ni por la fidelidad de sus hijos, sino por su infinita fidelidad. Y creo que esta es la esencia de todas estas narraciones que a veces nos van a parecer confusas. Lo que la Escritura hace es exaltar la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad del pueblo. Exaltar la compasión de Jehová al no exterminar rápidamente a su pueblo rebelde. Porque el texto dice que Dios levantó a Asa en virtud de la promesa que había hecho a David. Y luego también dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Y más adelante dice, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová todos los días de su vida. Y en general este capítulo nos deja como con una buena impresión, con una buena opinión del rey Asa, como si su principal objetivo fuera decirnos que gracias a Jehová había todavía una esperanza en el pueblo, todavía había luz en medio de tantas tinieblas. Y que gracias a Jehová todavía era posible ver hijos de David que tuvieran un corazón dispuesto a servirle. Y es verdad, hermanos, si nosotros leemos el texto paralelo de segundo libro de Crónicas, nuestra opinión acerca de Asa ya no va a ser tan favorable, ya no vamos a tener una opinión tan positiva, porque vamos a ver cómo tomó decisiones necias y cómo al final de sus días, cuando enfermó, puso su confianza en los doctores y no en Jehová. Pero entonces, ¿por qué ambos relatos? ¿Por qué hay esta diferencia en estos dos relatos? ¿Por qué en segundo libro de Crónicas se describe eh, el final lamentable de Asa y en primer libro de Reyes se nos deja con una impresión un poco más positiva? Yo creo que es porque cada libro y cada relato tiene un propósito específico. Y en este caso el propósito específico es decirnos que todavía había esperanza gracias a que Jehová mantuvo la lámpara encendida, para que Jehová no destruyó a su pueblo a pesar de que ellos lo merecían. Y entonces debemos recordar aquí, hermanos, también que el propósito de nuestras meditaciones es preparar nuestros corazones para adorar, no entrar tanto en los detalles. Entonces, con esto en mente, podemos meditar un poco en la gran misericordia que Dios tiene al mantener su lámpara encendida en medio de un pueblo de gran oscuridad y gran rebeldía. Y quiero, hermanos, que meditemos juntos cómo, a pesar de que el pueblo era gobernado por reyes entregados a la maldad, reyes que no hacían otra cosa más que perjudicar al pueblo y promover la apostasía, en medio de todo eso, Jehová, el Dios de pacto, estaba manteniendo su lámpara encendida, estaba manteniendo encendida la esperanza. Y espero que eso nos aliente, hermanos, incluso cuando nosotros nos sintamos desconcertados con los cambios que hay en nuestros gobiernos, cuando veamos que las tinieblas nos rodean, cuando veamos que estamos pasando por cambios que nos dan miedo, para que nada de eso nos estorbe en nuestra adoración a Dios, para que nada de eso se ponga como una prioridad en nuestras mentes para investigar y para escuchar las noticias de lo que está pasando y que eso nos lleve a descuidar nuestra adoración a Dios. También podemos meditar en este capítulo en Cristo, el cual no solamente fue mejor que Asa, porque él mantuvo su corazón fiel y consagrado a Dios toda su vida, sino que también Él es el que nos mantiene a nosotros firmes.
meditemos en eso, hermanos, porque venimos a adorarlo a Él. Él es el que no apaga nuestra lámpara cuando estamos nosotros a punto de apagarnos. Él es el que nos mantiene firmes en medio de nuestras flaquezas. Él es, como dice la Escritura, el que no apaga el pábilo que humea. Es nuestro mediador misericordioso que espera pacientemente en medio de nuestra torpeza y no se apresura a azotarnos, no se apresura a reclamarnos nuestras caídas, sino que pacientemente nos hace volver nuestros corazones hacia Él. Él es el que mantiene la lámpara encendida para que no nos tropecemos, para que aprendamos a caminar en sus caminos, aunque seamos muy torpes, y por más torpes que seamos, Él no va a dejar que nos extraviemos. Entonces, meditemos en esto para que aprendamos a hacer la voluntad de Dios y para que descansemos en que Él nos ayuda a no extraviarnos a pesar de nuestra torpeza. Y eso lo hace entonces digno de toda nuestra admiración, hermanos, de que hoy lo adoremos con gran cariño, con gran gozo, porque Él ha sido tierno con nosotros y es digno de que nosotros le adoremos y también de que le temamos, que nos acerquemos a Él con reverencia, porque Asa cometió un gran error a pesar de que él había amado a Dios con su corazón. Él también cometió el error de olvidarse del temor de Jehová y de poner su confianza en las manos de los hombres antes que en Dios. Y eso también nos tiene que advertir a nosotros de que es posible que un creyente se endurezca de tal manera y de que ponga su confianza en los hombres antes que en Dios. Por eso, con eso en mente, podemos entonces, por un lado, deleitarnos en la gran paciencia y la gran compasión que Dios ha tenido para con nosotros, y también no debemos perder de vista que debemos adorarlo con temor reverente, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir adorando a Dios.